¿Alguna vez has mirado tu teléfono mientras suena o vibra y has sentido una punzada de ira o incomodidad? No es que odies a la persona que llama, es que por una fracción de segundo sentiste el deseo de lanzar el teléfono contra la pared y huir a un lugar donde nadie sepa tu nombre. Si te has sentido culpable por no querer contestar ese WhatsApp o una llamada entrante o sientes que estás constantemente de guardia, para el mundo tengo noticias para ti. No eres antisocial y no, probablemente no estás deprimido. Estás sufriendo de algo que en la psicología moderna le llaman fatiga de disponibilidad y hoy en Dominio Mental vamos a recuperar tu derecho a ser inalcanzable para que puedas volver a ser dueño de tu vida. Vamos a los hechos reales según la ciencia. Tu cerebro biológico no ha cambiado mucho en los últimos 50.000 años. Estamos diseñados para vivir en tribus de unas 150 personas. Es un límite cognitivo propuesto por el antropólogo Robin Dunbar, que establece que un ser humano puede mantener relaciones sociables, estables y significativas con un máximo aproximado de unas 150 personas, pero hoy llevas en tu bolsillo un dispositivo que le da acceso directo a ti, a miles de personas, empresas, noticias y algoritmos las 24 horas del día. El problema no es la tecnología, es la expectativa social. Hemos creado una mentira silenciosa que dice: si tienes un teléfono tienes la obligación de contestar. Hemos confundido estar conectados con estar disponibles todo el tiempo para todo el mundo. Esto mantiene a tu cerebro en un estado de hipervigilancia constante. Tienes el cortisol, la hormona del estrés, goteando en tu sistema todo el día, esperando la siguiente notificación. Es como si vivieras en una sala de emergencias, pero las emergencias son memes, correos de trabajo o audios de 3 minutos que no pediste. El resultado es que llegas al final del día sintiéndote vacío, no porque hiciste mucho, sino porque tu atención fue secuestrada 1000 veces en pequeñas dosis. Aquí es donde entra el dominio mental. Necesitas entender que ser inalcanzable no es un defecto, es un símbolo de estatus y salud mental. Las personas más exitosas y equilibradas del mundo no tienen el teléfono pegado a la mano, tienen barreras de distancias con el resto del mundo. Querer desaparecer unos días no significa que no ames a tu familia o amigos, significa que tu batería social está al 0%. Sigues intentando funcionar a pesar de todo. Cuando la batería de tu auto muere, no lo culpas, lo recargas. ¿Por qué te culpas tú por necesitar paz y silencio? Tu atención no es solo dinero, es mucho más valioso que eso. El dinero va y viene, puedes ganar más mañana, pero tu atención es tiempo de vida, es energía creativa. Es un recurso finito que se agota cada día y no te das cuenta. Vivimos en lo que los economistas llaman la economía de la atención. Las empresas más ricas del mundo invierten billones en ingenieros y algoritmos diseñados con un solo propósito: secuestrar tus ojos y tu mente saben lo que vales. El problema es que cuando respondes a todo inmediatamente, a cada mensaje, a cada notificación, a cada demanda externa, estás regalando ese tesoro al mejor postor. Le estás diciendo al mundo: mi tiempo no tiene valor, tómalo cuando quieras. Piénsalo bien con esta metáfora. Si dejaras la puerta principal de tu casa abierta de par en par las 24 horas, cualquiera entraría, ensuciaría tu sala, se llevaría tus cosas y se iría sin dar las gracias. ¿Te parece una locura, verdad? Entonces, ¿por qué lo haces con tu mente? Tu teléfono es esa puerta y cuando estás siempre disponible estás dejando que cualquiera entre, tire su basura emocional y sus urgencias en tu cerebro y te deje a ti limpiando el desorden. Recuperar tu disponibilidad no es arrogancia, es ponerle cerradura a la puerta. Es el primer paso radical para respetarte a ti y decir: yo decido quién entra aquí y cuándo, porque si tú no proteges tu enfoque emocional, nadie más lo hará por ti. Entonces, ¿cómo aplicamos esto sin que la gente piense que los odias o los rechazas? Aquí tienes 3 simples pasos. Primero, elimina la urgencia artificial. Quita el visto o leído y la última conexión de WhatsApp. Esas funciones están diseñadas para generar ansiedad y presión de respuesta. Al quitarlas, recuperas el control del tiempo de tu respuesta. 2. Establece ventanas de conexión. No estés disponible las 16 horas del día. Revisa tus mensajes por bloques, por ejemplo, a las 12 a.m., a las 7 p.m. El resto del tiempo tu teléfono es una herramienta para ti, donde buscarás música, audiolibros de interés, mapas, notas importantes, etc. No un dispositivo de rastreo para los demás.
3. Comunica tu ausencia con poder. Si alguien te reclama por tardar en contestar, no te disculpes sumisamente. Di, he estado desconectado enfocándome en un proyecto o en mí mismo. Ahora te leo. La gente respeta a aquellos que valoran su propio tiempo. La verdadera libertad hoy en día no es tener más seguidores, es tener la capacidad de apagar el ruido mental y estar bien con tus propios pensamientos. Tienes derecho a no estar disponible para los demás cada que ellos quieran. Tienes derecho a desaparecer para reencontrarte a ti mismo. Te reto a lo siguiente, esta semana elige un día o solo una tarde, pon el teléfono en modo avión y vete a caminar, a leer o simplemente a mirar tu entorno tomando tu bebida favorita. Al principio sentirás ansiedad, pero luego sentirás el poder de haberte recuperado a ti mismo mentalmente. Si este video resonó contigo o sabes de alguien que necesite escucharlo, envíaselo. Suscríbete al canal y dale like a la campanita. Para más consejos emocionales, esto es Dominio Mental. Nos vemos pronto.